Bueno, bienvenidos a la reunión de la lectura extraordinaria de noviembre. Este mes tuvimos un clásico, Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Para hablar un poquito de esto, Freddy, pues ahí que le interesan bastante los temas de los clásicos y conoce bastante, se ha preparado con la biografía y por ahí nos va a acompañar. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y vamos a darle el pase a Freddy, quien nos va a dar contexto y biografía de Charles Dickens. Poquito. Ahora sí, buenas noches. ¿Me escuchan bien, verdad? Ok. Eh, bueno, esta lectura extraordinaria, la que nos toca el día de hoy, es de un clásico de los clásicos, ¿verdad? De la época victoriana, que es Charles Dickens. Y bueno, el texto que nos toca el día de hoy es Historia de dos ciudades. Es una de las novelas de Dickens que es un poco diferente a la que nos tiene acostumbrados en su mayoría, porque la mayoría de las novelas de Dickens hablan sobre los niños, sobre las diferencias sociales, ¿verdad? Y esta sí es como un tipo de novela histórica, porque nos va a meter en un momento de la historia realmente que, bueno, que es muy interesante. Siempre se ha dicho que la Revolución Francesa, y en el caso de Londres, la época de Jorge III, va a ser una época muy interesante, con muchos acontecimientos que nos van que nos va a llamar la atención. Entonces voy a poder compartir ahorita la pantalla para poder ver algunas imágenes. No me, digamos, en estos momentos no me interesa mucho como que fuera algo muy, como una clase o algo así, sino como un tipo de mostrar imágenes, mostrar frases que nos puedan a nosotros situar en el momento en que, primero en el momento de Charles Dickens como escritor, como persona, y también en el momento del contexto de la obra, porque es claro y hay que dejarlo bastante, ¿verdad? Claro que Charles Dickens no vive en la misma época que lo que está escrito en Historia de dos ciudades, ¿verdad? Son dos tiempos totalmente distintos, pero al ser un tema tan interesante, Charles Dickens lo va a tomar como uno de sus, en este caso, de la novela histórica de Charles Dickens. Entonces voy a compartirlo y ahí vamos a ir viendo algunas imágenes. Ok. Entonces, a ver. ¿Se ve la presentación? Sí, Freddy, se ve bien bonito. Ok. Aquí, bueno, yo les hice una presentación con toda la intención de poder ingresar un poquito en la historia de Charles Dickens, ¿verdad? Y también, obviamente, en la parte de historia de dos ciudades. Obviamente, cuando yo hablo sobre estas cosas, no voy a inventarme nada. Me he tomado un poquito digamos, he leído uno de los autores que me importa mucho a mí, que es Stefan Zweig, que es un autor austriaco que es muy famoso por sus novelas, pero también porque las biografías son muy interesantes. Entonces, bueno, he leído, bueno, esta que es Fouché, que tiene mucho que ver con la Revolución Francesa, pero más que todo, otra que es de las que he tomado bastante yo, que se llama Tres Maestros, que es una biografía sobre tres grandes escritores, en este caso van a ser Balzac, Dostoyevsky y Charles Dickens, obviamente. Entonces, ¿qué mejor manera de poder iniciar ese gran clásico que es Historia de dos ciudades, que nos va a hablar sobre Londres, una de las ciudades, sobre París, la otra ciudad, con el inicio que es uno de los más famosos de la literatura universal por la forma en que está escrito, por la oposición de dos cosas, obviamente son dos ciudades, dos personajes que se oponen y dos tipos de forma de vivir en las dos ciudades en las que nos encontramos. Entonces vamos a colocar esa famosa frase que es del inicio, que se llama, bueno, que dice, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura.
la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta famosa frase de inicio de este famoso clásico de Charles Dickens? ¿Qué es lo que nos va a decir? Que van a ver dos cosas opuestas que se van a estar encontrando constantemente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, la vida en Londres y la vida en París y cómo se van a ir relacionando los personajes en el movimiento entre estas dos ciudades. Por ejemplo, Lucy Manet, que va a vivir primero en Francia y se va a tener que mover a Londres para poder sobrevivir de este momento muy difícil que va a ser la Revolución Francesa y todos los procesos que va a llevar a cabo este hecho histórico, ¿verdad? Entonces, eso es la contraposición de dos cosas. Es historia de dos ciudades, dos personajes, dos ciudades, dos formas de vivir, dos tipos de ideologías diferentes y eso es lo que nos vamos a ingresar el día de hoy entonces. Pero primero, ¿qué es la biografía de Charles Dickens? Charles Dickens va a ser un gran escritor de una época específica que va a ser la época victoriana. Se llama época victoriana porque es el reinado de la reina Victoria, de 1837 al 1901. Entonces dice, Charles Dickens nace en Portsmouth el 7 de febrero de 1812. ¿Ok? Y muere en Gats Hill Place el 9 de junio de 1870, conocido en todo el mundo y considerado un genio de las letras anglosajonas. O sea, es uno de los grandes exponentes de la novela mundial. Es de los mejores escritores. Obviamente hay retractores sobre su estilo, pero es de los más importantes escritores que han habido. Y la tradición inglesa, como lo dice en la biografía, Stefan Zweig es una de las más grandes, extensas, por la cantidad de autores que han habido y porque Charles Dickens en ese momento fue uno de los más grandes en la época que le tocó vivir. Una de las características, eh, dice, la época victoriana se caracteriza por la innovación tecnológica y la contaminación de las ciudades. Además, de las crecientes críticas al capitalismo salvaje del Reino Unido y el llamado taller del mundo. O sea, el Reino Unido era el país o el territorio, bueno, o el reino que estaba más avanzado en lo que tiene que ver con la tecnología y la revolución industrial. Por eso lo llamaban el taller del mundo, era donde se construía la mayor cantidad de mercancías en todo el mundo. Además, la creciente moral victoriana se verá marcada en las novelas de la época. Entonces, en muchas de las novelas de la época victoriana se van a mostrar la moral de la época victoriana que va a ser sumamente puritana, muy retraída, eh, no se permiten ciertas cosas y muchas de las críticas que se le hace a Charles Dickens es que su realismo, que el realismo debería ser una forma de expresar cómo está hecho el mundo directamente, sin ningún tipo de interferencias. En el caso de Charles Dickens es un realismo idealizado. Hay ciertas cosas que tal vez no son tan creíbles, pero era la forma en esa época de crear la famosa novela victoriana. Entonces tenemos en esas imágenes, por ejemplo, Charles Dickens de joven y uno de los imágenes que le puse a la derecha, que es el pequeño Charles Dickens trabajando en la fábrica de betún. ¿Por qué? Recordemos que en esta época el trabajo y las horas de trabajo eran sumamente largas, los niños trabajaban en su mayoría, y en el caso de Charles Dickens, su padre tenía muchas deudas. Entonces, la familia Dickens sufrió mucho por la irresponsabilidad de su padre y Charles, en este caso, tuvo que trabajar en una fábrica de betún por mucho tiempo, cosa que lo marcaría y que sería muy importante para novelas como, por ejemplo, Oliver Twist, que es claramente un espejo de eso, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a continuar con algunas imágenes que coloqué ahí. Entonces tenemos a el pequeño Charles Dickens en la fábrica de betún, parece como dormido por las largas horas que se había sometido a trabajar. Aquí vemos algunas de las formas de vestido, de cómo eran las reuniones en la época victoriana. Ahí vemos la forma de vestir, la comida, cómo eran esas reuniones.
Ahí vemos los bailes. Aquí vemos a la famosa Reina Victoria, por algo se llama la época victoriana, porque es el reinado de la Reina Victoria, y el príncipe Albert. Ok. Y en la última imagen lo que vemos es la pobreza que es algo muy característico de la época victoriana. O sea, vemos que es uno de los países más avanzados en la parte tecnológica y en la parte de la economía, pero también tenía grandes lugares con una pobreza bastante grande. Entonces, vamos a continuar con la siguiente. Aquí vemos la imagen de Portsmouth, donde nació Charles Dickens, que es una parte portuaria, está en la parte más sur de Inglaterra. Vemos también el famoso puerto de Dover, que aparece en la novela de Historia de dos ciudades. Y ahí vemos a ver la cercanía que hay entre Francia e Inglaterra y ese constante movimiento de personas. En la novela vamos a ver un nacionalismo de parte de Charles Dickens y como una forma de pensar que los ingleses eran superiores a los franceses en ciertas cosas, ¿verdad? Entonces vamos a ver la familia Dickens. La familia Dickens. Ve, la familia Dickens, como ya lo había comentado anteriormente, el padre de Charles era una persona endeudada y eso le generó muchos problemas a la familia desde sus inicios. Pero cuando ya Charles ya es grande, se va a casar con una con esta personaje que se va a llamar Catherine Hogarth. Cuando es casada Dickens, fue la primera esposa de Charles y la primera esposa le da 10 hijos. Vamos de leer rápidamente los nombres de los hijos de ella, de la pareja Dickens, que se va a llamar, por ejemplo, Catherine Thompson Hogarth se casó el 1836 con Charles Dickens. Tuvieron 10 hijos. Charles, Wilford Boss Dickens, Mary Dickens, Kate McCready Dickens, Walter Landor Dickens, Francis Jeffrey Dickens, Alfred D'Orsay Tennyson Dickens, Sidney Smith Haldeman Dickens, Harry Findlay Dickens, Dora Annie Dickens y Edward Bowler Lytton Dickens. Sí, era una familia bastante grande. Ahora sí, el matrimonio de los Dickens fue bastante turbulento en algunos momentos. Por ejemplo, vamos a ver a Mary Hogarth, que va a ser una de las hermanas de Catherine, la primera esposa de Dickens, y ella va a ser uno de los amores platónicos del escritor. Entonces, es, era muy problemático que Mary Hogarth, viviendo en la casa de los Dickens, fuera una atracción para nuestro escritor, ¿verdad? Y cuando ella muere de una manera trágica, el escritor sufre un tiempo como depresivo y, bueno, igual su hermana, obviamente, se acaba de morir su hermana, y eso hace un momento en el que Charles va a perder un poco va a perder, eh, va a ser un momento en el que Charles va a sentirse bastante triste y que le va a afectar en su parte de la escritura. La otra hermana de Catherine, que se va a llamar Georgina Hogarth, va a ser importante también en la vida de Charles porque va a ser el ama de llaves de la familia Dickens y también una de las confidentes del escritor, tanto así que él tenía muchísimo más confianza de la cuñada, en este caso Georgina Hogarth, que de su propia esposa. Entonces ahí tenemos uno de esos problemas de la familia y Charles en ese momento también tuvo muchos comentarios bastante despectivos sobre su esposa. También le achacaba de ser demasiado fértil, ya teniendo 10 hijos, aunque Charles Dickens en su época fue uno de los escritores que financieramente era de los mejores, o sea, tenía muchísimo, bastante dinero, pero igualmente era una familia bastante grande. Entonces Charles con Catherine Hogarth tuvieron muchos encontronazos, tuvieron el viaje famoso a Estados Unidos en el que ella lo tuvo que acompañar, pero constantemente él veía una forma de desprecio sobre ella. Entonces,
Posteriormente, obviamente, en ese matrimonio no iban las cosas de la mejor manera y al final Charles buscó a otra persona, ¿verdad? Eh, en el momento en el que eh, vio a una actriz de teatro que le pareció muy interesante para él. Entonces vamos a continuar con eso. Entonces, esta es la actriz que el famoso Charles Dickens se enamoró ya en una época ya un poquito más posterior, que se va a llamar Ellen Turner. Ellen Turner va a ser una de esas musas para Charles. Era actriz y por lo tanto él, cuando adaptaba sus novelas a un tipo de teatro, era una de las que él más proponía y le daba trabajo a ella. Entonces, después de que va a suceder un episodio bastante conflictivo para la familia, digamos, para el matrimonio de Dickens, voy a leer un pedacito del extracto donde Charles se mete en problemas por mandarle un regalo a la actriz que se veía un poco no, no adecuado para un hombre casado, ¿verdad? Entonces, dice, a mediados de septiembre de 1857, Charles Dickens fue con Wilkie Collins a Doncaster para ver a Ellen actuar en la mascota de las enaguas del Theatre Royal. Le escribió a John Forster para que su relación con su esposa se estaba desintegrando. Pobre Catherine y yo no estamos hechos el uno para el otro. Lo que ahora está sucediendo lo venía a venir constantemente. Dickens tenía 45 años cuando conoció a Ellen Turner. Ella tenía solo 18 en ese momento, solo un poco mayor que su hija Katie. O sea, la hija de Charles Dickens tenía una edad muy similar a la que el nuevo amorío del escritor tenía. Entonces dice, Turner era inteligente, encantadora, con un carácter fuerte y muy interesada en la literatura y el teatro. Dickens se refirió a Turner como un círculo mágico de uno. Según se sabe, las cosas llegaron al punto crítico en 1858 cuando Catherine Dickens abrió un paquete entregado por un joyero londinense que contenía un brazalete de oro destinado a Ternam, con una nota escrita por su marido. Charles y Catherine Dickens se separaron ese mayo después de 22 años de matrimonio. Entonces, al ver que, obviamente, el regalo que era bastante costoso para la nueva actriz, el nuevo interés amoroso del escritor, obviamente Catherine se molestó muchísimo y al final se terminó esa relación y en los últimos años de Dickens, él estuvo como un tipo de amante o novio de esta famosa actriz, Ellen Turner. Y uno de los datos interesantes de este momento va a ser que, por ejemplo, Ellen inspiró personajes como Lucy Manette de A Tale of Two Cities o Historia de dos ciudades, y Dickens le dejó un legado de 1.000 libras a Turner en su testamento tras su muerte en 1870 y suficientes ingresos de un fondo fiduciario para asegurarse de que ella nunca más tuviera que trabajar. Entonces, básicamente, Dickens se aseguró que Ellen viviera bastante bien después de su muerte, de la muerte de Dickens, y posteriormente, años bastante cercanos a la muerte de Dickens, ella se casó ya con un pretendiente que tenía. Entonces, este último amorío de Dickens fue bastante efímero, pero bastante fuerte y tenía una relación tipo como director de teatro, porque Dickens, algunas de sus obras las adaptaba al teatro. Entonces, vamos a ver la obra de Charles Dickens. La obra de Charles Dickens. Ok, en la obra de Charles Dickens vamos a tener muchísimos textos. Obviamente, era un escritor sumamente prolífico y en esta época se hacían las famosas entregas. O sea, un libro se, se entregaba por partes y los lectores iban leyendo la historia por partes hasta que la completaban y posteriormente sí se publicaba ya como un libro totalmente entero. Entonces tenemos muchísimas obras de Dickens que son muy importantes en esa época, pero vamos a tener estos que son los más importantes, que por ejemplo vamos a tener a los papeles póstumos del Club Pickwick, que se dice que va a ser de 1836 a 1837. Luego, otro de los más famosos, David Copperfield, uno de los textos más famosos de Dickens,
el otro que va a ser Vida y Aventuras de Nicholas Nickleby. Luego, el que tenemos arriba también es Casa Desolada, que va a ser, según los críticos, la mejor obra de Charles Dickens, la cúspide en la que Charles Dickens está en su madurez y puede conformar una novela con todos los aspectos muy característicos del autor, pero de una manera condensada correctamente sin caer en ningún tipo de errores o exageraciones como en algunas de las otras novelas. Barnaby Rudge, Grandes Esperanzas, que es una de las favoritas de, creo que de la mayoría, Grandes Esperanzas, es un gran libro. Oliver Twist, bastante autobiográfica, es un niño que tiene que trabajar. En este caso es un trabajo distinto al que vivió Charles Dickens en vida, pero también es importante. Y luego, otros de esos favoritos, La tienda de las antigüedades, que eh, era un momento, la historia de la tienda de antigüedades dio mucho que hablar y como se hacían entregas, entonces, por ejemplo, un capítulo terminaba con un suspenso para que hasta que volviera la siguiente entrega, ellos tenían que ir al correo o esperar a que llegara el nuevo manuscrito de, por ejemplo, Tienda de Antigüedades y se dieran cuenta que qué pasaba con el personaje principal, si moría, si vivía, qué le pasaba. Entonces, eso era algo que en el tiempo de Charles Dickens dio mucho de qué hablar y fue algo bastante revolucionario, aunque ya se hacía en otros lugares, pero la forma en que Charles Dickens jugaba con la audiencia fue una de las cosas revolucionarias. Otra de las grandes obras es La pequeña Dorrit, Tiempos difíciles, Hard Times, Historia de dos ciudades, que es la que tenemos el día de hoy. Vida y aventuras de Martin Chuzzlewit, que es una de esas grandes novelas de Charles Dickens, picaresca, o sea, que tiene mucha comedia y habla una crítica sobre Estados Unidos, porque Charles Dickens viajó mucho por Estados Unidos y tenía una opinión bastante negativa en cierto punto de la cultura estadounidense. Luego, Nuestro amigo común, otro de las grandes obras de Charles Dickens, y La canción de Navidad, que es la novela que nos va a tocar el siguiente mes, que es famosísima por la trama, ¿verdad? Que mucho de lo que Charles Dickens crea de la Navidad es la Navidad que nosotros vivimos hoy en día. Entonces, Canción de Navidad es un gran clásico sobre este tema de la Navidad. Entonces vamos a ver algunos personajes bastante característicos de Charles Dickens, porque en Charles Dickens los personajes son memorables, o sea, son personajes que se quedan en la memoria de los lectores por muchísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, en la tienda de antigüedades tenemos a Nell, la pequeñita, que, sin spoilers, pero va a sufrir algunas catástrofes y eso va a generar en los lectores algunos de esos problemas que, que decía yo con las entregas, ¿verdad? Vamos a ver el famoso Oliver Twist, era un niño huérfano que era maltratado por los adultos, etcétera. Luego, el famoso señor Scrooge, que va a ser ese famoso personaje que va a estar totalmente ajeno a la Navidad y que al final, por varias cosas que van a suceder, va a cambiar de opinión. Luego, el famoso Pip de Grandes Esperanzas, que va a ser ese personaje que va a ir creciendo y va a ir mejorando, va a ir eh, educándose durante toda la novela. Es una gran novela, Grandes Esperanzas, Great Expectations. Y luego la señorita Havisham, que también es de Grandes Esperanzas, una gran personaje. Es esa persona que pasa todo el día en su casa vestida con, valga la redundancia, con el vestido de novias. Y los famosos Charles Darnay, Lucy Manette, el doctor Manette y Sidney Carton como uno de esos personajes, aunque hay algunas críticas sobre el personaje femenino de Lucy, que no es tan completo como otros personajes femeninos en la literatura, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un recuento pequeño de lo que es la literatura británica y lo vamos a dividir en dos partes. No lo voy a entrar mucho en esto, pero sí es importante saber cuáles eran los exponentes que a Charles Dickens le interesaron porque obviamente es de los ingleses más importantes y leía también a estos famosos escritores. Entonces tenemos, por ejemplo, los grandes exponentes de Inglaterra van a ser. Obviamente es una simplificación, pero son William Shakespeare, que no necesita ningún tipo de presentación porque es el gran escritor, el gran poeta, el gran dramaturgo.
el escritor de Romeo y Julieta, de Otelo, de Macbeth, de muchísimas obras. Es mundialmente conocido como el escritor, junto con tal vez Cervantes u otros. Y otro de los personajes, otro de los grandes escritores de esa época va a ser John Milton. John Milton, que va a ser el escritor de El Paraíso Perdido o de Paradise Lost, y la segunda parte que se va a llamar El Paraíso Recobrado. Esa es tan famoso, es la influencia en muchísimos escritores como Mary Shelley, por ejemplo, Marcel Proust en Busca del Tiempo Perdido, tiene mucho que ver con El Paraíso Perdido. El tomo último de En Busca del Tiempo Perdido se llama El Tiempo Recobrado. Es como un tipo de tributo o una forma de guiño a El Paraíso Recobrado de Milton. Entonces, es importantísimo. Luego, en la época georgiana vamos a tener, que es la época en la que aparece el rey Jorge III, vamos a tener a estos grandes escritores que solo los voy a mencionar por cuestiones de tiempo y tampoco nos interesan mucho, pero son exponentes importantes. Daniel Defoe, que va a ser el escritor de Robinson Crusoe; Jonathan Swift, que va a ser el escritor de la sátira de Robinson Crusoe, que va a ser Los viajes de Gulliver; Lord Byron, famoso poeta, el escritor de eh, Don Juan; John Keats, un poeta romántico, que va a ser el poeta de poemas como Hiperión, etcétera. Luego Walter Scott, muy famoso por textos como Ivanhoe, grandes textos épicos. Samuel Taylor Coleridge también es un poeta muy importante en su época. Jane Austen, que tampoco necesita mucha presentación, solo con decir Orgullo y Prejuicio ya la conocemos. Y Mary Shelley, que va a ser la escritora de una novela rompedora como Frankenstein. Entonces vamos a nada más, voy a mostrar un poquito de lo que representa Shakespeare. Van a ser unas palabritas de Chateaubriand, que va a ser uno de los escritores de esta época, que en su exilio en Gran Bretaña nos va a hablar sobre Shakespeare. Entonces vamos a comentar un poquito nada más para ya ir terminando. Dice sobre Shakespeare. Shakespeare figura entre los 5 o 6 escritores que son suficientes para las necesidades y alimento del pensamiento. Esos genios nutricios parecen haber alumbrado y amamantado a todos los demás. Homero fecundó la antigüedad. Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Horacio y Virgilio son sus hijos. Dante engendró la Italia moderna, desde Petrarca a Tasso. Rabelais creó las letras francesas. Montaigne, La Fontaine, Racine y Molière son sus descendientes. Pero Inglaterra es enteramente Shakespeare, y hasta en estos tiempos prestó su lengua a Byron y su diálogo a Walter Scott. Entonces, obviamente Shakespeare va a ser el escritor más importante probablemente de la literatura universal junto a otros grandes escritores, pero ese gran exponente también va a influir en mucho de los otros escritores. Entonces, la época georgiana es la época de Jorge III. Es anterior a la época que nos compete, que es la de la época victoriana. Entonces, la época georgiana es la época en donde está escrita Historia de dos ciudades. Es la época de Jorge III, de Luis XVI, es la época de la Revolución Francesa, y esos son los exponentes de Inglaterra. Uno de los datos importantes es, por ejemplo, en la novela de Balzac, Los Chuanes, que es una novela que habla sobre un tipo de revolución en Francia, una revolución interna en Francia. Va a hablar muy, muy bien de Walter Scott como uno de sus más influyentes escritores para Honoré de Balzac. Entonces, ese es un dato ahí nada más que estaba ahí suelto. Luego la literatura victoriana, aquí sí lo vamos a tratar de ir un poquito más rápido, que la literatura victoriana va a tener a Charles Dickens como el gran exponente de todos los escritores, va a ser el más grande, más importante, financieramente el que está mejor, y va a ser como el que ensombrece a los demás, porque realmente hay grandes escritores en esa época, pero al estar Charles Dickens, eso también genera que otros no sean tan conocidos como el famoso Charles Dickens. Ok, tenemos también, por ejemplo, a George Eliot, que va a ser esa escritora, que también va a tener muchísimo, financieramente va a ser la segunda en cuanto
a el dinero que va a recaudar por sus novelas, por los contratos que van a hacer. Entonces, por eso yo les coloqué acá, Charles Dickens va a ser el número uno, George Eliot, en el caso, va a ser la segunda en todo lo que tiene que ver con la financiación de esos proyectos literarios. Se le pagaba el doble que muchísimas otras escritoras mujeres. Tenemos a Elizabeth Gaskell, que va a ser famosa por esas novelas industriales, se van a llamar novelas industriales porque hablan sobre esa época industrial, por ejemplo, la novela Norte y Sur. William Thackeray es el famoso escritor de The Vanity Fair o La Feria de las Vanidades, un escritor muy grande, pero ensombrecido un poco por Charles Dickens. Wilkie Collins, que lo mencioné antes, era un gran escritor, amigo de Charles Dickens, el escritor de La Piedra Lunar, el escritor eh, de La Dama de Blanco, y las hermanas Bronte que van a morir jóvenes, pero que van a tener grandes novelas, como por ejemplo, eh, eh, como grandes novelas como Jane Eyre, Agnes Grey, y también esa famosa Cumbres Borrascosas. Robert Louis Stevenson, el autor de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, y también La Isla del Tesoro, un gran escritor también de esta época, un poquito tardía. Charles Dickens está un poquito antes que él. Oscar Wilde, que va a ser ese gran escritor que va a tener una crítica real a la sociedad victoriana cuando se le achaca a Dickens de ser un poco idealista y no entrar mucho en los temas que más molestan a la situación victoriana. Thomas Hardy va a ser otro de esos grandes escritores, que va a ser un escritor de los famosos costumbristas, que va a tener, por ejemplo, Lejos del mundanal ruido, que va a ser uno de esos grandes libros de la época victoriana. Luego Arthur Conan Doyle, que tampoco necesita mucha presentación porque es el escritor de ese que va a dar mucha pie al género policíaco con Sherlock Holmes y con El Mundo Perdido. Y Lewis Carroll, que va a ser el escritor de la famosa Alicia en el País de las Maravillas. H.G. Wells, el famoso también escritor de La Guerra de los Mundos, etcétera. Entonces, la época victoriana va a ser de Charles Dickens, básicamente. Va a ser el gran escritor, el que era admirado por todos. Ese era el muy amado por todos en Estados Unidos y en Inglaterra por darnos esas famosas novelas que nos llevaron a eh, a otros mundos, a otras épocas, a otras, con personajes que nos marcaron, que nos hicieron felices y también que nos hicieron llorar, etcétera. Ahora sí vamos a ir con el contexto de Historia de dos ciudades. Aquí ya vamos a ir terminando. Entonces, en el contexto de la Historia de dos ciudades, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Estamos en el siglo XVIII a finales, y tenemos dos ciudades, por algo se llama así. Vamos a tener a Londres y a París. Y vamos a tener esa famosa mundos opuestos, ¿verdad? Una dicotomía entre el mundo ordenado y feliz, que no lo era tanto, como lo dice Charles Dickens, que claramente habla sobre una cosa un poco nacionalista de que tal vez Inglaterra era superior en el caso por tener digamos, otro tipo de forma de organizarse el gobierno. Y en el caso de París, que fue un momento tumultuoso en que los últimos monarcas de esa época, porque la monarquía siguió después de la Revolución Francesa, obviamente eh, después de todos esos procesos que llevó, vamos a tener a Luis XVI y María Antonieta, que van a ser personajes muy famosos, en algún momento también un poco subestimados o tal vez con algunos tipos de datos erróneos. Muchas de las cosas que se sabe de ellos tal vez fueron un poco cambiados o de una manera no tomados al pie de la letra. Entonces tenemos a París en un tipo de revolución que vamos a tener a las dos monarcas bajo un despilfarro, ciertamente hay un despilfarro ahí, y tenemos a las dos reinos digamos, en disputa. Entonces, por ejemplo, Jorge III va a ser uno de esos reyes importantes, pero vamos a ver una decadencia. Por ejemplo, en la época de Jorge III estuvo la independencia de Norteamérica, o sea, Estados Unidos se creó bajo el gobierno de Jorge III con ayuda de Francia y España,
Y entonces en esa época Francia dio dinero para que pudieran pelear en la independencia americana y Jorge III se vio sumamente golpeado por esa guerra y fue un momento en que Francia tuvo que luchar como un tipo de venganza por la Guerra de los Siete Años, pero que lo dejó en una decadencia económica. No solo era sobre la guerra lo que lo había dejado en la decadencia, pero además se iban a juntar muchísimas otras cosas que generarían ese famoso toma de la Bastilla. eh, los famosos iluministas, que eran los grandes ilustrados, tenían muchas ideas de cómo cambiar el gobierno y posteriormente personajes como Robespierre, como Danton, como Fouché, como Marat, fueron personajes que tomaron muchas de las ideas ilustradas, igual que los estadounidenses, para generar un tipo de golpe contra los monarcas. Entonces vamos a ver la famosa arma que se va a llamar la guillotina. La guillotina va a ser esa arma que van a decir que es el arma humanitaria porque es un arma que aniquila de una manera eh, automática, sin dolor, eso es lo que ellos dicen, y que se va a recetar a casi que todos los personajes. Básicamente, los que mandan a la guillotina después serán guillotinados y vamos a ver el famoso, eh, todo el proceso de la revolución, la convención y todo lo que tiene que ver con eso, hasta el famoso año del 93. El 93 va a ser el año del terror, donde va a haber una exacerbación de la violencia en el que se van a matar a muchas personas de una manera sumamente rápida y exagerada. Entonces vamos a tener, por ejemplo, personajes como Robespierre, famosísimos e importantes, va a ser el líder de los jacobinos, el líder de la revolución. Vamos a tener a Danton, que va a ser uno de los líderes, pero de a pie, o sea, que va a mover mucho a las masas. Y Jean-Paul Marat va a ser ese famoso periodista que va a fomentar el asesinato de ciertos traidores de la revolución. Todos ellos van a morir de una manera bastante cruel. Marat va a ser asesinado, Danton y Robespierre guillotinados, y Joseph Fouché, que es ese personaje importante que aparece en esta famosa biografía de Stefan Zweig, es ese famoso personaje que va a ser el que logra sobrevivir todas las etapas de la Revolución Francesa y posteriores. Va a ser ese famoso personaje que va a aparecer tanto en las novelas de Balzac como ese que tiene espías y ojos por todo el país. Va a ser ese gran personaje. Joseph Fouché, gran personaje, tal vez en la parte negativa de la política, ¿verdad? Era una persona que se movía en todos los ámbitos buscando el bando ganador y moverse donde le pertenece, donde, donde puede encontrar la victoria, ¿verdad? Entonces vamos a ir cerrando esto con algunas frases que tienen que ver sobre la Revolución Francesa que aparece en Historia de dos ciudades como ese gran acontecimiento donde se quitan a los reyes que van a ser esas gentes que van a ser crueles. En Historia de dos ciudades se va a ver, como por ejemplo el Marqués de Ebremonte, que va a ser ese cruel personaje. Y vamos a ver algunas de las famosas frases que se decían en esa época. Por ejemplo, este famoso escritor François-René Chateaubriand, de Chateaubriand, va a decir una frase importante. Va a decir, hay dos clases de revolucionarios. Los unos desean la revolución y la libertad. Son los menos. Los otros quieren la revolución y el poder. Y son la inmensa mayoría. Chateaubriand va a ser ese personaje que va a vivir todos los procesos que en las famosas Memorias de Ultratumba va a mostrar que tiene un conocimiento de muchas cosas. Eso sí, es del bando realista, o sea, que va a ser del bando que quiere que la monarquía se mantenga y que vuelva. Entonces, eh, va a tener un tipo de opinión importante. Según Chateaubriand, él conoció a George Washington en Estados Unidos, conoció a- al rey Luis XVI, luego a Luis XVIII y luego a Carlos X. Se supone que él fue uno de esos personajes que estuvo allí, que en el caso no estuvo directamente en la revolución, pero lo vio desde el extranjero porque obviamente en el terror y en la época más cruenta de la revolución, él estuvo exiliado para poder sobrevivir. Otro de los personajes y uno de los escritores que a mí me encantan bastante, me gustan mucho, que va a ser Schiller, Friedrich Schiller, nos va a decir una de esas famosas
máximas, porque él también estudió todo lo que tiene que ver con la Revolución Francesa, era contemporáneo de ese momento, y que nos va a decir sobre la crueldad de la revolución, que tiene un fin bastante positivo para los revolucionarios, pero que excede la violencia que es normal en estos tipos de contiendas. Entonces, ¿qué nos va a decir Schiller? Nos va a decir sobre los impulsos básicos, ¿verdad? Él va a decir lo siguiente: si aceptamos que la sensibilidad sea el motor de la voluntad, atentaremos contra la razón y viceversa. Entonces la voluntad debe basarse en un camino medio, algo que no esté alejado ni próximo a ambas posturas, algo flexible y dinámico. O sea, que la parte racional y la parte de la sensibilidad estén en un tipo de balanza para no caer en un exceso de razón, o sea, de razonamiento en el que todo se hace bajo la razón, aunque se tenga que asesinar, y un exceso de sensibilidad en el que puede caer en conceptos erróneos, como por ejemplo pensar que un desinfectante que yo tome me puede servir para curarme una enfermedad, cuando estamos en un momento de crisis, como nos pasó por ejemplo en la pandemia. En un momento de crisis, esa parte sensible de la persona puede generar, sin caer en la parte razonable, en caer en cosas equívocas por llevarnos por el sentimentalismo del momento. Tenemos algunos textos de esa época, por ejemplo, Los dioses tienen sed de Anatole France, que va a ser otra de esas novelas que nos va a centrar en la época de la Revolución Francesa. Luego vamos a tener la famosa novela de Víctor Hugo, obviamente, un poco menos conocida que Los Miserables y que la Nuestra Señora de París, que se va a llamar El 93, obviamente por el año del terror. Bueno, fue del 93 a mediados del 94, pero la novela se llama El 93. Y otro personaje importante, aunque no está exactamente directo en este momento, que va a ser George Washington, que va a ser ¿verdad? El gran general de las tropas estadounidenses que va a liberarse del yugo de Jorge III, y que, bueno, en Historia de dos ciudades va a aparecer un poco de George Washington, no como personaje, pero sino como un tipo de ayudas que tenía ahí de espionaje y todo esto que se le achacaba, ¿verdad? Entonces, la Revolución Americana, la Guerra de Independencia del 1775 a 1783, y una de las famosas frases, ya para ir terminando ya, que aparece en este libro que es muy importante, que se llama, que va a decir algo que va a decir Fouché, que va a ser ese personaje que va a tener doble cara, que siempre va a estar en la búsqueda de buscar el bando ganador, y que en un momento se le encomendó atacar la ciudad de Lyon para eliminar a los traidores de la revolución. Entonces, ¿qué dice Fouché en ese momento? Va a decir: queríamos, dice, librar a la humanidad del terrible espectáculo de demasiadas ejecuciones sucesivas. Y por eso los comisarios decidieron exterminar de golpe en un solo día a todos los condenados. Y ese deseo surgía de la verdadera sensibilidad, veritable sensibilité. Aparece en el libro de Joseph Fouché, que se llama Joseph Fouché, el mitralier de Lyon, el ametrallador de Lyon, que va a ser ese personaje que en esa famosa ciudad va a ser una purga muy importante, y que después, cuando le pregunten por qué asesinó a ese montón de cantidad de personas, más de 1000 personas, él le va a echar la culpa a otro y se va a mover por el momento para poder salirse con la suya, como siempre lo hizo y como va a ser ese personaje importantísimo. Una imagen que puede ser un poquito representativa: los cañonazos a la población de Lyon. Entonces fue en la época de la crueldad, del caos, bajo la visión, ¿verdad?, de los realistas, que eran los que estaban a favor de la realeza, y, bueno, un lugar un momento de salirse de las yugos bajo la visión de los revolucionarios, y no importaba la violencia excesiva ni todo lo que se hizo en esa época para lograr el objetivo. Se eliminaron a los monarcas. A Luis XVI se le cortó la cabeza, a María Antonieta también se le cortó la cabeza, aunque Robespierre también sufrió el mismo destino, y etcétera. Y entonces ya lo último que vamos a ver, los datos finales. Los datos finales de Historia de dos ciudades, que van a ser los personajes importantes. No los voy a mencionar porque ya sería bastante, pero vamos a tener, por ejemplo, Jarvis Lorry, Jerry Cruncher, Lucy Manet, el doctor Manet, John Barsart,
La señorita Prost, Charles Darnay, que también su nombre original era Charles Conde, Sidney Carton, Roger Clyde, el Marqués de Saint-Evremont, el señor Stryver, Gaspar y Ernest de Farge y Teresa de Farge, que van a ser esos personajes importantes de esa gran novela de Charles Dickens. Entonces, vamos a, si se pudiera, para que poder decir la última frase de, eh, de nuestra novela, que va a ser bastante emotiva, ¿verdad? Que va a ser ese momento en que Carton, como otro personaje importante, se va a sacrificar por una persona que amaba, que era Lucy, y también por su amigo Charles Darnay. Y lo último que voy a comentar, ya para ir terminando, es las famosas puestas en escena que Charles Dickens hacía de sus propias novelas. Charles Dickens hacía puestas en escena de libros bastante grandes, pero los resumía en 40 páginas, 30 páginas, 50 páginas, para hacer las puestas en escena porque él se dio cuenta que toda la literatura podía ser un mercado bastante importante. Entonces, cuando él hacía las novelas, también le importaban las ilustraciones para que las personas pudieran imaginarse los personajes y también la parte de cómo ponerlas en escena para que él estuviera más cerca de su audiencia. Charles Dickens, aún en sus últimos momentos, eh, estuvo haciendo esas puestas en escena, fue a Estados Unidos, fue un momento importante, un momento en que Charles Dickens era una estrella literaria en todo el mundo, más que todo en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y en el Reino Unido, y todo lo que él hacía era bastante lucrativo y él se dio cuenta que bajo el género de la novela se podía hacer otras cosas distintas. Entonces vamos a dejar de compartir y me gustaría que tal vez Jennifer nos explicara un poquito de... Ya. Leo el pedacito, ¿no? Sí, lea el pedazo porque a mí me gusta, bueno, a todos nos gusta la última parte de Historia de dos ciudades, ¿verdad? Me entendí mucho. Dice, veo al niño que lleva mi nombre crecer y seguir su camino en la vida donde yo me he extraviado. Lo veo noble de corazón y de inteligencia. Lo veo superar todos los obstáculos con tan feliz éxito que mi nombre se purifica y llega a ser ilustre con el brillo del suyo. Lo veo al frente de la magistratura de su país, honrando por todos. Padre de un hijo que lleva también mi nombre y que tiene esos cabellos de oro y esa frente que también conozco. Veo cómo lo trae aquí, a este sitio que ya es bello, sin rastro de la desfiguración de este día, y le cuenta mi historia con voz trémula y conmovida. Lo que hago hoy es infinitamente mejor que todo lo que habría podido hacer en el futuro, y por fin voy a gozar del descanso que nunca he conocido. Esa es la parte más triste de la novela, ¿verdad? Entonces, creo que me pasé un poco, pero no, no, no sé. Y además que se me fue el internet en un momento, entonces como que estaba un poco preocupado porque se cumpliera, digamos, lo que yo tenía preparado, pero sí, ojalá que les haya gustado. Obviamente hubo momentos que tal vez me corté un poco porque el internet estuvo fallando un poco, pero ojalá que les haya gustado y bueno, yo lo hago con bastante interés para que tal vez a ustedes les interesa conocer un poquito de eso. A mí me interesa mucho la parte de la historia y la biografía de los grandes escritores, entonces de ahí queda esa parte. Sí, si se pudiera hacer el comentario, estamos abiertos ahí. Muchas gracias, Freddy, que definitivamente nos nutre de esto y muchos temas. Muchísimas gracias. Vamos a, rapidito, porque sí, es un análisis hecho para una hora, pero no, valió la pena. La verdad es que estaba muy bueno el análisis que hizo. Entonces, vamos a ver. Una de las preguntas que traemos ya de análisis de la obra como tal es, bueno, como dijo Freddy en un principio, se presentan muchas contrapartes, ¿verdad? Como muchas yuxtapuestas. Entonces, hay una,
pues metáfora y una comparación que se viene dando mucho, que es el tema de la resurrección. ¿En qué Ujú. personajes o en qué momentos ven ustedes este tema de la gente como que resucita? ¿En qué sentido? A ver, ¿quién nos cuenta? Ahí las que escucharon el audiolibro. Ujú. No, yo también escuché un pedacito. Creo que la parte del doctor Manete, Ujú. que fue todo su proceso de la cárcel y eso, y bueno, estaba complicado como su salud mental, y entonces el hecho de cuando llegó la hija y bueno, toda la historia, como esa parte de reavivar su espíritu, por decirlo de alguna manera. ¿Se andan allí? ¿Ania o alguien más? Y la parte de la resurrección me parece a mí que es, digamos, de estar en un punto bajo de nuestra vida y luego llegar a cambiar, ¿verdad? Lo que le pasó, por ejemplo, al doctor Manet, que obviamente estuvo mucho tiempo bajo, bueno, encarcelado y después logró, bueno, la libertad y con los cuidados de su hija, ¿verdad? Ya ahí se recuperó, no completamente tal vez, pero sí, ahí estuvo en ese momento, gracias a su hija en ese momento y al final tal vez Carton también tiene un poco de esa resurrección, digamos, tal vez en su vida él no hacía como, no era alguien tan honorable o tal vez alguien como que fuera muy importante, pero él decide bajo su sacrificio, que Jennifer lo acaba de leer bastante bien, él hace que sea algo, que su vida valga la pena para ayudar a otros a vivir, digamos, el amor que sentían Charles ¿verdad? Y Lucy y también la nueva hija y los hijos, ¿verdad? Entonces es como un momento de cambio, ¿verdad? Es como estar de capa caída y luego cambiar a otro tipo de forma, ¿verdad? Exacto. Así como decía Daji, bueno, el principal personaje es el doctor Manet, ¿verdad? De hecho, la narrativa lo hace ver tan literal que a mí alguien me preguntó, ¿lo enterraron vivo? Y yo no, no, porque a veces, y eso tiene Charles Dickens, había partes donde me perdían, o sea, tenía como que, ¿qué está pasando, verdad? Porque la narrativa sí es densa, es decir, muy interesante, pero sí es muy densa. Entonces, esa resurrección donde él lo entierran en la cárcel, básicamente, ¿verdad? Y literalmente lo dan por muerto. Entonces, él, de hecho, ve que la palabra clave es resucitado y todo esto. Tenemos otro personaje que experimenta una especie de resurrección o simboliza un poco ese tema. Recuerden que Jerry Crunch, creo que así se dice, Cruncher, Ujú. Ujú. él trabaja profanando tumbas, ¿verdad? De hecho, Sí. así se da cuenta que hay otro personaje que fingió su muerte, y ahorita no me acuerdo el nombre, que es otra resurrección. Entonces, este detalle, ¿verdad? Esa relación ambigua que hay entre vida y muerte, porque así es como él se entera que fingió la muerte. El mismo Carlos Darnay, así se dice, eh, Mi hermano está prácticamente esperando. resucita. Carlos Darnay, Charles Darnay, Charles Darwin. que muchos Richards. dicen que es Charles Darnay, Charles Dickens, que él se refleja en ese personaje. Entonces vemos cómo él prácticamente tiene una resurrección porque él muere, digamos, él se da por muerto y realmente él escapa. Entonces ahí hay una resurrección. Este otro que es un ladronzuelo que anda con el otro, Fulham es, no, Fulham no es. Hay uno que se hace pasar por muerto y en realidad no está. El que anda con John Barsad, no me puedo acordar el nombre, el que Son bastantes le, personajes. el ¿Cuál de que, todos los John? Porque eran 40 John. sí, en 40 John. Y vemos cómo, bueno, toda la primera parte es la huida de París a Londres, ¿verdad? La segunda parte o el segundo libro es ya de Londres a París. O sea, todo lo que luchan por irse de París para Ay, luego a mí tener me que dio un volver. colero. Sí, sí, cuando Exacto, empiezan así. Ay, no, no, no. eso me yo, Y yo, pero yo ¿qué es digo, lo más ¿qué tiene que andar haciendo allá? ¿Quién lo está llamando? Sí. Exacto, lo mismo sentí también. Entonces vemos cómo
Todos los libros son contrapartes, a mí me llama mucho esa la atención. Vemos cómo se representa esa clase social poderosa, cruel con los pobres, toda la escena cuando atropellan al niño, Ujú. cómo ese señor Gaspar reclama, ay, yo estaba así como, "Oh", ¿verdad? Porque uno decía, por Dios. Y cómo luego este personaje es el que se sospecha, ¿verdad? Que fue el que mató a Monseñor, en mi francés queda No. bien. Que, dato histórico también tengo, Freddy. Se dice que el personaje de Gaspar es una relación con Robert François, que él intentó asesinar a Luis XV en 1757, así como asesinaron a Monsieur. Entonces vemos cómo después de esto, todo, toda la sociedad ha vuelta. Y ahora los perseguidos son todos los que tengan que ver con la nobleza, que es lo que le pasa a Charles Darnay, que paga por eh, pecados que no Sí. fueron suyos. Mm. Ahora, por favor, hablemos del matrimonio de Fer. No sé si así se dice. Farge. ¿Cómo? The Farge. De Farge. Gracias. Por favor, hablemos de los de Farge. ¿Qué opinan de ese matrimonio? Que también era una contraparte. Bastante crueles en algún momento, pero también tenía una parte también bondadosa cuando cuidan también al señor Manet, ¿verdad? Pero después todo se exacerba por el odio que sentían, digamos, a la clase más alta, ¿verdad? A los aristócratas como bueno, los Ebremonte, que eran, Ajá. que No sé, Charles ¿no? también fue uno de ellos, digamos, pertenecía a esa, aunque no tenía los pecados de la familia anterior, pero en esa época Pero representaba eso. él representa a esa clase que es muy mal vista en esta época. Ujú, ujú. Yo la que no me Entonces, aguanté, esa, bueno, como Teresa en español, Teresé, Teresé. eres de Farge, sí. Sí, Como que es, la nana se la piara. sí, no, es complicado, sí. Y bueno, lo que yo he escuchado dentro de las críticas que se le hace a esta historia historia de dos ciudades se llama, ¿verdad? Es que es un poco lenta, ¿verdad? Vamos muy lento para las consecuencias de los actos de los personajes, ¿verdad? Vamos como en cámara lenta Por y eso tuve que es un apelar a la libro, audiencia. es Exacto, un yo libro, también. es un libro relativamente largo, ¿verdad? Y entonces uno ve que tal vez pasan cosas que van muy despacio, ¿verdad? De Charles Dickens no es mi favorita, definitivamente no es mi favorita, me gusta el contexto. Ojalá sí se entendiera más o menos qué era, cómo es el contexto, pero ahí hubo algunos problemillas. Pero lo que me gusta más es el contexto y cómo él, como un gran escritor de esa época, del siglo XIX, lo muestra bastante creíble, ¿verdad? Aunque sí hay una crítica de la idealización de los personajes, porque Eso. hay que entender que esos personajes solo tienen una faceta, o buenos o malos, o muy... Y A eso iba. lo último es que Lucy, ese personaje femenino, es bastante sumiso y no es tan... No me gusta mucho el personaje de Lucy. Sumamente perfecta, angelical, o sea, demasiado perfecto, es cierto. Exacto, me pasa eso. Todos los personajes son muy acartonados. El amigo que es como un tío de Lucy me enternece mucho. El señor Lorry siempre es bondadoso. Lucy siempre es perfecta. Todos son muy así. Eh, pero el personaje que se sale de este molde es definitivamente Carton. De hecho, al principio, cuando yo empiezo a leer y se ve una envidia de Carton hacia Charles, porque se parecen, porque él tiene la vida que él quería, porque a él le va bien, yo le escribo, porque Fred y yo habíamos leyendo parecidos, y yo le decía, me cae mal Cartoon, qué hombre más envidioso, y él dele tiempo. Y yo, bueno, y tuvo una evolución, creo que es el único personaje, y pues, por la trama, ¿verdad? En donde él cambia totalmente. De hecho, hay un momento donde él es como lector, ¿verdad, Freddy? Él es lector o algo, o es Sí, ayudante de sí. un que abogado es. Es De ayudante abogado. de abogado, ¿Verdad? sí, es ayudante de Ajá. abogado. Entonces a él le llaman el señor Memoria. Y es muy interesante cómo él termina, porque pues podemos verlo a que él trasciende la memoria. De hecho, él trasciende y al final vemos cómo se dice que ni el amor entre Charles y Lucy. Lucy logra superar el recuerdo la devoción al recuerdo que tuvo Carton porque le deben la vida que tienen. Entonces,
ver cómo logra ese acto de nobleza del que un perdón, un Carton de las primeras páginas jamás lo hubiera hecho, ¿verdad? Entonces me enterneció muchísimo. Y yo le decía a Frey, qué hombre más baboso, porque él lo tenía todo. Tenía el pasaporte, o sea, él podía haberse escapado, vivir con Lucy, se parecía, tarde o temprano lo iba a querer, como la usurpadora, pero no, Sí, pero no. Creo que le había hecho Entonces, la promesa antes también. eso, Cuando, entonces cuando se eso, puso vulnerable y sensible y él le hizo esa promesa y al final la cumplió. eso es lo que a uno le parte el alma. Que es lo que me decía Freddy, estamos hablando de una época en donde la palabra, la moral, valía más que Va. todo. claro, claro que sí. Entonces, uno sí piensa que tal vez el gesto de Carton es como lo que más conmueve, ¿verdad? A la última parte de la novela que se mueve un poquito más rápido, porque sí, hay partes lentas, pero esta parte es un poquito más ágil. Y Carton es ese personaje que sí logra tratar de como hacer algo positivo con su vida, porque él, como que él dice que él no ha hecho gran cosa, digamos, es muy borracho y tiene algunas características que a él no le gustan, ¿verdad? Pero esa frase, la última, Usurpador, es muy impactante cuando dice que es lo mejor que hubiera hecho en toda mi vida, o algo así que él lo sí, dice, y que en un tiempo de crueldad que era la Revolución Francesa, un acto de esos es lo que hace la diferencia, y bueno, hizo la diferencia en este caso para salvar a la familia de los Darnay, ¿verdad? exacto, todos los Darnay, y hasta los hijos, porque todo lo que pasa Sí, después de ellos en su vida es gracias a Carmen. Para Anya, donde viven los Manet en Inglaterra, es un barrio que es Soho, pero es como el barrio en Inglaterra. Ujú, sí. Y bueno, siguiendo con el tema de los simbolismos, por ejemplo, vean la guillotina, lo importante que es y cómo juega hasta con el tema de la religión, que hay momentos donde dicen que ellos se guindaban la guillotina, como cuando la gente se guinda el crucifijo, ¿verdad? Entonces, wow. Luego el tema de las fuentes, todas las masacres o todo está relacionado con una fuente, en la fuente donde brotaba sangre, la fuente donde habían golpeado a Monsieur. Hay como muchos simbolismos que ujú, sí, para mí creo que eso pasa con los grandes clásicos, son sublimes, son obras maestras, son todo, pero hay momentos que uno como lector lo abrume, no sé, lo aturde a uno y uno como que queda así como, ¿verdad? De hecho, en toda la parte, cuando The Farge, The ¿cómo era? Farce, The Gracias, Farce. eso, The Farce, cuando narran la toma de la Bastilla, es emocionante y todo, pero yo no sé si fue que yo no entendí, pero cuando él está buscando, en ese momento no se narra que él haya encontrado la carta. La carta aparece en el juicio, ¿verdad? Sí, hasta después. Es algo que ahí tiene algunos problemas. La novela como que logra un principio lento y después como que todo se va uniendo, pero hay cosas que sí parecen demasiado eh, muy convenientes, ¿verdad? Todo se une y todas las familias tienen una relación cuando se supone que en el azar no debería pasar tantas cosas que se unen, ¿verdad? Ajá. Entonces hay algunas de esas críticas a esa obra en particular. Hay muchas mejores obras de Dickens, en mi opinión. Eh, Historia de dos ciudades es muy importante por ser una novela histórica, de las primeras novelas históricas, ¿verdad? De que Dickens toma ese momento histórico y lo hace, ¿verdad? En la época de Jorge III y la época de Luis XVI y toda esa, digamos, la comparación entre el caos y la felicidad, entre comillas, porque la época georgiana va a ser bastante decadente para Inglaterra, pero en cierto modo es mucho mejor que el desbarajuste que existe en la Francia revolucionaria, que solo hasta Napoleón se va a lograr un tipo de ordenamiento de otra manera, ¿verdad? Pero en ese momento, en la época del 93, por ejemplo, el terror es un momento de muertes excesivas a cada rato, con solo, por ejemplo, un tipo, digamos, si yo decía Jennifer, con un tipo, yo le puedo decir que Jennifer hizo algo, aunque no tuviera pruebas, ya la guillotina empezaba a funcionar como un símbolo, ¿verdad? De religión, casi religioso, porque recordemos que los
sacerdotes y todos los católicos estaban en contra de la revolución, ya que los católicos, y bueno, y la iglesia como tal, en esa época estaba a favor de la realeza. Entonces, tiene Ah, mucho que ver con símbolos, y el símbolo de la guillotina es importante, y la guillotina es el que termina con nuestro querido Carto. en cuanto a ese tema, bueno, la revolución es enorme, a mí cuesta digerir un poco toda esa historia, pero siento que el libro nos muestra que la revolución no trae un nuevo orden, como en algún momento el pueblo lo quería. O sea, la revolución simplemente fue una venganza, es simplemente caos y destrucción, porque no hay un nuevo ordenamiento social, político, económico, nada. Es matar y matar, porque así nos daban. Entonces, Es un momento, es bajo caótico. una opinión, es un momento de caos, y Dickens, siendo alguien sumamente nacionalista, va a decir en muchos momentos hasta que los británicos son superiores a los franceses por la forma en que, digamos, que están funcionando el ordenamiento político, pero sí, la revolución es un momento de caos. Unos, obviamente, los realistas, los que están a favor de los reyes, van a decir que es un momento muy oscuro, y otros van a decir que era necesario semejante matanza para lograr el objetivo. Aunque obviamente ya ahí son opiniones de cada uno de los bandos, ¿verdad? Ahí yo puse este famoso Chateaubriand, que estoy leyendo ese libro, es sumamente, él es realista, o sea, él está a favor de que vuelvan los reyes, y por lo tanto va a hablar cosas muy negativas de la revolución, y hasta se fue exiliado para poder sobrevivir. Entonces, obviamente, Inglaterra fue uno de esos lugares donde los exiliados, como le pasó también a Chateaubriand, él se fue a Inglaterra un momento para poder sobrevivir a esos momentos de el 93, que fue una masacre bastante fuerte, y que, digamos, en Historia de las Ciudades se ve todo lo que tiene que ver con esto. Obviamente escuetamente y despectivamente en cierto modo, porque Charles Dickens habla como bajo la idea del inglés, ¿verdad? Obviamente muchísimos años después de que eso sucediera, porque Charles Dickens es de una época distinta, pero es, dentro de lo que yo puedo decir, es la novela histórica como de las primeras que, o sea, que toma un momento realmente importante, histórico, y mete una trama ahí que en cierto modo sí se ve un poco sobre, digamos, como muy conveniente, pero es un libro, es un gran de los clásicos, ¿verdad? El libro más vendido de las novelas, la novela más vendida de la historia. Algo tiene que tener, ¿verdad? O sea, aunque también Charles Dickens era de los más vendidos de su época, y, ¿verdad? Eso es una cosa que los ingleses saben muy bien hacer, ¿verdad? Vender. Yo haría una triada, yo tengo una teoría. Yo haría una triada entre eh, El Conde de Montecristo, los que leímos El Conde, eh, Historia de las Ciudades y Los Miserables. Ahora que estoy leyendo Los Miserables, todo el tema como que tiene sus similitudes. Eh, Vi este año que en Los Miserables hay una parte donde el protagonista se mete en un ataúd y se hace pasar por un muerto. Y yo, eso Ujú. es mundo antes. Pero a pesar que entre El Conde de Montecristo e Historia de dos Ciudades hay como 13 años de diferencia en sus publicaciones, siento que en Historia de dos Ciudades me da como el contexto porque es donde pasa. En El Conde y en Los Miserables tenemos un escenario post-revolución, entonces tal vez no vemos tantas guillotinas, ¿verdad? Pero sí este tema de la injusticia. eh, Me sigue gustando más El Conde, Ania. Sé que le gustó más Los Bueno, Miserables. no, Los Miserables, definitivo. No, estoy Amé a ahí, Víctor Hugo. estoy, me encantó. Mm. Ah, sí, me encantó, me encantó. Yo pasé en un puro yaya entre Cosette y Valjean. Pero bueno, sí me gusta como eso porque siento que nos dan diferentes perspectivas de un mismo país, de un mismo contexto prehistórico. Bueno, para ustedes, ¿cuál fue el personaje que más tal vez les llamó la atención o que más conectaron, no sé, de esa historia? A ver, Sí, pues, Dayana. bueno, No sé, yo hablo mucho. Bueno, ponga Freddy, porque no, esa no la había pensado. Piensen, ¿cuál les gustó más? Muy pensante. ¿Ania? A mí es un peligro, pero sabe que a mí Jarvis Glory, a mí me gustó mucho el personaje de él, Muy leal, porque él fue muy entregado sí, y hay cierto. un momento en que
le dice la que cuida a la muchacha, le dice que él nació soltero. O sea, él dice, o que tal vez hacía 50 años tenía que haber una señora Lori, ella le dijo que no, que nunca, porque él había nacido soltero. Y él fue muy entregado, digamos, con ellos era un amigo fiel, él estuvo presente, tanto que algún momento digo yo, ¿será que esta chavala va a despedir a todos y quedarse con él? O sea, buscar otra figura paterna para casarse. Pero a mí me gustó mucho el personaje de él. Es cierto. No, y es clave. Es el que está al inicio, el que lleva la luz. Sí. Yo desconfiaba de él, yo desconfiaba de todo el mundo. Pero sí, era. Creo que no, no tengo nadie así como. Ni a Bueno, Carton, Dayana. me O sea, gustó le la recuerdo. actitud de la señorita Prost al final también. Ah, sí. Fue una heroína. Ah, sí. A mí me encantó Carton. Mentira, Freddy, ¿cuál fue el suyo? Dígalo, pobrecito, déjelo que Yo, lo yo- diga. No, lo iba a dejar de último. no, eh, también me gusta un poco de Charles porque como que en cierto punto él como que se avergüenza de la parte aristócrata de que él tiene en su sangre Ujú. porque él pertenece a esa gran, ¿verdad? Estirpe de digamos, digamos, de la gente más privilegiada en Francia y que él como que se avergüenza de esas cosas y que, por ejemplo, su tío, que es una de las personas más crueles que he visto, ¿verdad? Eh, trata muy mal a todo el mundo y eso es como una forma de mostrar qué es el bien y qué es el mal. Ya ahí Charles Dickens nos muestra que bajo esa perspectiva, los realistas o la gente digamos, con un, con un título de noble, ¿verdad? Eran personas crueles, porque en Charles Dickens hay buenos y malos y no tan grises. En el caso de Charles sí me gustó esa parte, ¿verdad? Que él pertenecía a otra clase, pero que no quiso ser como toda su estirpe, que eran bastante, sí, en cierto punto, bastante malvados, ¿verdad? Sí, bajo esta visión, ¿verdad? De Charles Dickens. Interesante. Me gusta que no todos dijeran lo mismo. Ujú. Todos buscaron personajes diferentes. Y no sé si alguien quisiera aportar algo más. Santiago quería estar. ¡Ay, Santiago Santi! y le dice, el médico Manet dice que le gustó a él. Sí, es cierto, el tema del trauma. Bueno, eso no es caminar en exceso, solo para olvidarme del estrés. Sí, qué interesante, Santi. Muchas gracias por mencionarlo. Vean que él recurre a lo de los zapatos en momentos de estrés. O sea, cuando él revienta en situaciones de ya de demasiado. Ay, a mí me partió el alma, a mí me partió el alma cuando él, cuando vea lo leal que era Lori, que Lori le dice, bueno, ¿qué hago? Tengo un amigo que le pasa esto, ¿verdad? Y le dice, "Oye, escóndele las cosas". Entonces van y les esconden las cosas. Y que Me él y dijo la señorita, ¿cómo se llamaba allí? ¿La señorita qué? Pro, Eh, la señorita Bros, Pro. Ah, Rose. Bros, Ellos destruyeron el banquito y todo, y ellos se sentían mal, como si estuvieran haciendo un crimen. Esa parte me enterneció mucho. Y luego, pues lo pidió, ¿verdad? Cuando le dio Yayo, volvió a darlo. Sí, muy interesante eso, Santi. ¿Sabe que sí? Lo había visto así. Muchas gracias por su aporte. Esta que no se escucha. Eh, ¿Alguien más? ¿qué personaje no le gustó? A mí Lucy Manet no me gusta para nada, porque La, siento que es la mujer sumisa, digamos, que no aporta muchas cosas. Bueno, aporta cosas que, era bella, bueno, pero no eso sí era- aporta, pero digamos, las otras partes de un personaje que diferente. Hay otros personajes de la literatura, aún en esta época mejores, más empoderados, ¿verdad? Ella era como un típico cuidador y tal vez un poco, bueno, se dice ese, que su característica más importante es ser sumisa, entonces no creo que sea como un elogio, ¿verdad?
Sí, cuando ella va al tribunal a ver a Charles, todo eso, ay, ¿qué te esperaré? Es que a mí no me gustó, es interesante. La que menos me gustó fue obviamente la The Teresona. Parks. Ajá, gracias. Eh, Eh, porque no, digamos, ellos representan, fue muy interesante los giros en la trama. Cómo de pronto el espía resultó hermano de ella, cómo, no, ella, no, mentira, el espía resultó hermano de la señorita. Ya, Ross. Ujú. pero Eso cómo, es cierto lo que dice Freddy, que todo como que al final tratan de ahí de vincularlo y no sé, parece forzado todo. fue como, Fuerza sí, mucho. eran unos giros, Fuerza mucho. exacto. Porque Hasta vea que de Charles cuando era pronto pequeño, con el doctor, porque no, ay, no, no, no. Era muy forzado, eso sí es cierto. Es que una crítica. Teresa resultó ser la hermana perdida de aquella que agraviaron. Entonces, sí tenía un motivo. Yo le decía a Freddy, si lo vemos desde el lado de la venganza que ella acumuló por años, sí tenía un motivo, pero lo llevaba demasiado al extremo. Vea que incluso ella representaba más esta venganza que el mismo esposo. El esposo era ahí como llevadero, pero ella era demasiado, y tanto que esa ira la llevó a eso, ¿verdad? A morir. O los planes, porque si no sentía que él se los iba a echar a perder. Ah, exactamente. Entonces, me daba mucha cólera ella. O sea, uy, en serio. Que cuando se murió yo dije, wow, claro, quedó Ay, sorda la pobre, pero a mí el tío de Charles, oh, esa pena de verla atropellar al niño y él se fue, sí, era un desgraciado, es demasiado cierto. fuerte. Y es Ay, lo que se... Y odié a Charles cuando se fue para Francia, sin decir nada. ajá, ajá. Sí, cierto, será bien mal, como hueso sapo. Ania, Santiago, no le estoy preguntando a Agustín porque no sé si quiere participar y después lo coloreo. Ajá, Freddy, este es el mismo que es el que está diciendo Daya, el Sí, tío es de... el que atropella al niño. Bueno, eh, obviamente él no va manejando porque es un aristócrata, pero él dice que lo atropella y que no Sí, importa. sí, él, sí, Ay, sí. como le tira la moneda y todo, no, no, Y ya luego le sé. tira la moneda para que se pague ahí, como si eso se... Bueno, la vida de la gente más pobre, que a ellos no les importaba mucho, siguiendo la visión de Dickens. Obviamente, de personajes como María Antonieta y de Luis XVI se ha dicho demasiadas cosas que tal vez no sea totalmente exactos, pero bueno, sí se dice que hay una crueldad de estas clases superiores, ¿verdad? Entonces, ahí se está visualizado en el Marqués de Saint-Evremont, el tío, que es una persona sumamente cruel y desalmada, ¿verdad? Matando a un niño, y es que ya sería el extremo, ¿verdad? Sí, sí. Uy, sí, no, pobrecito. Ania, ¿cuál fue el que no le gustó? Estamos esperando su No, respuesta. es que lo que pasa es que yo realmente no lo terminé. Entonces me están haciendo el spoiler para que lo termine. Entonces yo llegué como a la mitad. Había cosas yo le decía a Ana Lucrecia que estamos hablando que el asunto que las mujeres hacían calceta. Y yo decía, eso era punto cruz. Y le digo que ellas llevaban todo escrito. O sea, era una forma de escribir la historia. Todo lo que iba pasando, todo ellas lo escribían. Entonces, realmente yo estoy como a la mitad del camino. Pero, Ese pero cuando sí, se ponía sí, la rosa, no sé dónde, que significaba no sí, sé qué. sí. Y es que ponerse la rosa, todo el mundo salía huyendo porque sabían que algo importante venía, ¿verdad? Pero lo de el estar ellas bordando todo el tiempo, que era muy organizada, porque ella estaba organizada ella y tenía organizada a todas las mujeres y todas hacían su punto digamos, todas bordaban y ella, a como iba escuchando, ella iba escribiendo. Seguro era ahí como caligrafía o algo así, quién sabe cómo hacían la escritura, pero todo lo llevaban escrito. Eso es interesantísimo y qué bonito que lo toca, Ania, porque el tema de bordar en las mujeres siempre se ha visto como un acto revolucionario. De hecho, hace poco en México se habían puesto un montón y bordaban ahí con el tema del femicidio
es todo una, se tiene todo un simbolismo revolucionario por la mujer. De hecho, eso tiene como un coqueteo ahí con la mitología griega. Las moiras controlaban el destino de los hombres por medio del bordado, se le llamaban el telar del destino. Ahora que usted dijo eso, me acordé de eso. En ese sentido, la Madame esta, de Farley, nunca lo digo bien, ¿verdad? Controla el destino porque ella decide a quiénes escribe ahí, quiénes tienen que morir. Entonces, es un Ah, qué coqueteo ahí bueno. con esta Interesante. mitología. Quería mostrarles el librito este que es un poco antiguo, que es como Historia de dos ciudades, una edición un poco viejita. Obviamente el vocabulario es sumamente antiguo y la edición que tiene Jennifer es mucho mejor en el sentido de la forma en que está escrita, digamos, es más asequible y sí tiene, Es más pero moderno. lo bonito son las ilustraciones, son como ilustraciones ahí la parte que yo pienso que tiene mucha elegancia es el inicio Ay, también. cuando, cuando llegan a darle la noticia, ¿verdad? En Ujú. caballo, ¿verdad? A la diligencia de Dover, ¿verdad? Es como un inicio bastante característico y todo lo que él va pensando cuando va en el carro y todo eso. Entonces, básicamente, de mi parte, pienso que no es mi favorita, no la leería muchísimas veces, pero obviamente de Charles Dickens no se puede decir cosas así, digamos, es un autor muy grande, en su época fue el más importante de esa época y Eh, no, esperemos que el cuento de Navidad, y sé que nos va a gustar más porque tiene esa temática que a nosotros nos encanta, ¿verdad? La felicidad de la Navidad y todo esto, y que muchos somos como el señor Scrooge, ¿verdad? Que, que tenemos algunos, y me incluyo, ¿verdad? Digamos, a veces no nos sentimos tan bien como para celebrar esas cosas, pero siempre hay que volver a esto y Dickens fue importante para darle el sentido de la Navidad que conocemos hoy, ¿verdad? Con el sentido de esta Navidad, muchos dicen que Dickens inventó en cierto modo la Navidad, ¿verdad? Obviamente bajo un tipo de, Ujú. pero obviamente con ese cuento tan famoso que ojalá que lo podamos conversar y ver la obra de teatro también. Ajá. Eh, sí, sí, es famosísimo, hasta sale en muchas cameos de otras series y cosas porque es demasiado famoso, ¿verdad? Salió Los Simpson. Salió en Los Simpsons y eh, Y es, y si salió en Los Simpson, ya. Es verídico. sí, entonces, Es aceptado en el canon de la sociedad. sí, en mi Apreciemos, caso, por favor, la camiseta de Freddy. Freddy, muere la Sí. camiseta. esa la hice para ese gran escritor, Charles Dickens. Espero poder leer, estoy con muchas ganas de leer el famoso Martin Chuzzlewit, que es bastante grande, grande en el tamaño, ¿verdad? Y habla mucho sobre la sociedad estadounidense cuando los viajes de Dickens y su familia, que él tiene críticas bastante feas contra los estadounidenses y en esa novela picaresca de Dickens, en el Martin Chuzzlewit. Y mi sueño es tener Casa Desolada en algún momento para leerla, tal vez en grupo o algo así. Casa Desolada dicen que es esa gran obra de Dickens y pues, esperemos que no sea tan lenta como esta que igual tiene su valor, que es una gran historia al final de cuentas, pero un poco sí eh, conveniente en algunos casos, sí. Uy, Bueno, Sí. tomemos la foto oficial del día. Voy a ponerme para la camisa. Ajá. Vamos a ver. Así, voy a pasar la foto. Ay, Dios mío. Ajá. Vamos a ver. Uno, dos y. Toca ver si yo salgo ahorita. No, no, pero quedamos bien bonitos, sí. Ay, ay, Frey, qué buena sonrisota. Voy a Hay que- mandarle. Vamos a mandarle una vez para que me quede. Muchas gracias, de verdad, Freddy, por todo
por compartirnos todos sus conocimientos. Uno se nutre, me encanta. Freddy es profesor de estudios sociales, entonces en ese sentido tiene la facilidad de fechas, de retener, de conocer historia y lo comparte con nosotros, unido a su amor a la literatura. Entonces, Freddy, muchas gracias. Está invitado para la próxima para hablarnos de Dickens de nuevo, no tanto en contexto, porque como lo decía Freddy, es una obra pues sin tanto contexto tan triste como esta de aquí. Gracias, Ania, fue un gusto verla, la verdad que todos en el club la Gracias, extrañamos un montón. gracias. Que ella, Nos veremos el otro viernes. sí, qué dicha que ya vuelve. Sí. Dayanita, que es miembro oficial, tiene así platino, creo que ha venido más que yo a las extraordinarias. Entonces, También excelente, medallita. tiene medallita. Y bueno, bienvenido Agustín, que fue invitado especial hoy, ahí bajo perfil. Y Santi, que esperamos que nos siga acompañando. Ojalá la próxima vez le sirva el micrófono para que participe más en vivo. Y muchísimas gracias. Recuerden que la próxima reunión extraordinaria va a ser el 20 de diciembre. Lo vamos a adelantar por las fiestas. Entonces, ahí nos estamos hablando. Voy a dejar de grabar.